La realidad es que no se va a poder cumplir con ese aporte. Entonces, el crecimiento que se puede dar por los entes autónomos, ¿verdad?, de la economía y los satisfactores sociales de la economía, se va a ver truncado porque el Ministerio de Finanzas va a ser incapaz, primero, en la SAT de recaudar, Sí. y segundo, en finanzas de redistribuir. Ahora, aquí quiero regresar a lo que la licenciada García mostraba preocupación. Son aproximadamente 68 organizaciones no gubernamentales. Estamos hablando un 3 de incremento en el presupuesto de estas. Más o menos son 1.817 millones de quetzales, ¿verdad? ¿Cómo determinar realmente si estas organizaciones no gubernamentales están cumpliendo, ¿verdad?, con la ley, lo mínimo de la ley, y por supuesto con el trabajo que se les está dictaminando en su momento, ¿verdad? Ese es el problema cuando no hay una ley de transparencia, ¿verdad? Cuando no hay fiscalización de estos ingresos públicos a estas organizaciones no gubernamentales, y pues se abre la puerta a estos actos anómalos o de corrupción, ¿verdad? Eso es como importante que exista para nosotros. Esto hay una buena cantidad de fondos públicos que se están destinando a estas organizaciones, pero ¿cómo se están utilizando? ¿Se está ejecutando lo que se está solicitando? Esas son las preguntas que tenemos que hacernos y como sociedad exigir que haya una fiscalización de estos fondos. Ahorita no hay forma de fiscalizar estas organizaciones, licenciada. No, sí hay algunas normas que permiten adentrarse. Lo que sucede aquí también es que la propia Contraloría General de Cuentas es reflejo de la debilidad del Estado en su conjunto, ¿verdad? Y que tiene muy pocas capacidades y muchas dificultades, incluso para intentar fiscalizar instituciones que triplican los recursos que se destinan a las ONGs, ¿verdad? El propio Ministerio de Comunicaciones, que a lo largo del tiempo nos genera esa deuda ilegítima, es una institución a la que la Contraloría debería darle seguimiento puntual. Ahí está más del 10% de los recursos del presupuesto público, y de todo modo no hay una capacidad de intentar llegar y de manera anticipada, ¿verdad? Porque tenemos una Contraloría más bien que hace auditorías forenses, que nos dice, mire, se perdieron 82 millones de quetzales en el Congreso. Faltan 1.000 millones de quetzales en tal otra institución. Necesitamos una Contraloría que sea mucho más proactiva y que logre llenar e ir cerrando esos espacios donde se dan las ilegalidades, la corrupción, el tráfico de influencias. Eso requiere una Contraloría completamente distinta. Y me temo que ese intento de reformar la Contraloría es parte de la iniciativa de ley 4461, que por cierto ya tiene mucho camino recorrido y además muchas discusiones, pero que siguen ahí sin encontrar ningún acuerdo. Ojalá esos 106 votos que aprobaron la presidencia del Congreso, esos 105 votos que casi a ojos cerrados aprobaron el presupuesto, tuvieran un poquito de legitimidad ante la sociedad y lograran aprobar también la ley que regula el secreto bancario, si de verdad queremos luchar contra la evasión y la ilusión tributaria. Ojalá también intentaran ayudarnos a ponerle el cascabel al gato y aprobaran la iniciativa de ley contra el enriquecimiento ilícito y toda la iniciativa 4461 que permite reforzar la ley orgánica del presupuesto, la ley orgánica de la SAT y la ley orgánica de la Contraloría General de Cuentas. No son leyes perfectas, pero son un paso nuevamente en la dirección correcta. Y en ese sentido, nuestros diputados, esas personas por las que nosotros votamos cada 4 años, están probablemente más interesadas en quedar bien con su financista que con la sociedad que vota por ellos. Yo sí creo que las ONGs son fiscalizables, no necesariamente tiene que estar escrito en una letra muerta de una ley, porque con que se hubiera puesto un párrafo en el presupuesto, en el decreto que aprobó el presupuesto 2013, donde antes de hacer entrega de un aporte a una organización gubernamental, esta debe entregar un informe a la caja fiscal con copia de la Contraloría de Cuentas, es suficiente, pero no existe. Será voluntad propia de la administración, porque no todas las ONG son malas. O sea, la preocupación es cómo financiar este presupuesto. Y nos da como que nos preocupa que sea con más endeudamiento,
más Pero endeudamiento público. puedes recortar gastos, porque ¿por qué no declarar leoninos los pactos colectivos del Estado? ¿Por qué el Estado le tiene que pagar carros, celular y gasolina a sus empleados? Bueno, entonces ahí bajamos costos. Pero si no se hace eso, ¿qué podría pasar entonces económicamente, fiscalmente en el 2013? ¿A quiénes va a afectar esto? El pato lo paga la clase media asalariada en relación de dependencia, que es la que va a financiar este presupuesto, y lamentablemente este tipo de situaciones repercute a nivel macro en un incremento del sector informal y un incremento de actividades como contrabando, porque como aquí también hay actores políticos, y estos actores políticos han ido perdiendo la credibilidad, ¿verdad? Al haber un incremento en la informalidad, en la economía informal y en la contrabando, ¿esto a quién afecta? Sí, bueno, yo solamente quisiera matizar un poquito. Yo creo que hay varios escenarios que podrían darse ante la no recaudación total. La primera podría ser aumentar el endeudamiento, ¿verdad? Sí. Volver a ver al Ministerio de Finanzas, recurrir al Congreso para aprobar más recursos, o podría ser una reducción en algunos programas de gasto. Si fuera lo mismo que sucedió este año, en realidad los grandes paganos son aquellas personas que recibían en el gobierno anterior transferencias condicionadas en efectivo. Pueden ser los grandes paganos la menor adquisición de textos escolares, que también es gasto de funcionamiento y que de todos modos es importante para el desarrollo. Podríamos tener en junio del próximo año un problema hospitalario, un problema en el sistema de salud, porque al final de cuentas los recursos, aunque se incrementan, no dan la talla, ¿verdad? Tenemos un primer nivel de atención que, de acuerdo a lo que se ha construido, tiene la capacidad de cubrir a la población guatemalteca de 1950. Bueno, esos son realmente los paganos, ¿verdad? Por el lado del ingreso yo disiento un poquito aquí de mi colega, porque creo que es importante reconocer que como sociedad tenemos que hacer un esfuerzo. Lo que pasa es que para que eso sea legítimo, hay otros miembros de esta sociedad que tienen que pagar impuestos. Y aquí me refiero, entonces a los sectores más pujantes de la economía, ¿verdad? La minería no debería de llegar a ser un acuerdo de caridad para el Estado, porque nosotros los empleados en relación de dependencia nunca vamos a poder decirle al Estado, mire, yo este año le quiero pagar 10% más, y si ya no quiero, ya no se lo pago. Sí. A nosotros nos imponen lo que hay que pagar, y esas son las reglas de una vida en sociedad. Pero hay sectores pujantes, la minería, las explotaciones de recursos naturales, las zonas francas, las maquilas, que están teniendo ciertos niveles de actividad económica buenos. Ellos también deberían de participar para legitimar el pago que hace la clase media, y que todos sepamos que estamos pagando de acuerdo a nuestros ingresos. O sea, terminar con los privilegios fiscales. Necesitamos terminar con los privilegios fiscales, perseguir también a los delincuentes tributarios, los que se quedan con el dinero que captan para pagarle al Estado, los que dejan de pagar impuestos porque sacan sus recursos del país, y que no son los señores que venden hot dogs ni los del chiclero, y que ahí hay solamente elevación de impuestos sobre la renta. En el año 2006 fueron más de 1.400 millones de dólares. Eso quiere decir que podríamos financiar casi otro Ministerio de Educación. Volver a hablar de esos 1.8 millones de niños y adolescentes que hoy están fuera del sistema escolar, ¿verdad? Bueno, los grandes paganos siempre van a ser la gente más vulnerable, porque como siempre se nos ha dicho en Guatemala, la cinta se corta por el lado más delgado. Y en ese sentido, quienes no podemos financiar un guardaespaldas somos los que nos vemos afectados ante la inseguridad, ¿verdad? Quienes no tenemos un empleo con un salario digno son quienes padecen desnutrición, ¿verdad? Entonces, los grandes paganos son los de siempre, los que hace muchísimos años han sido los paganos de un modelo de desarrollo en donde no cabemos todos, sino solamente ese 15% de la población, esos que nos llamamos clase media y que ganamos más de 6,000, y que a partir del próximo año nos toca aportar un poquito más, ¿verdad? Creo que hemos llegado al final de este programa, siempre con la esperanza de que el 2013 sea mejor para todos los guatemaltecos. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Creo que fue un mapa bastante claro de lo que podría ser para el 2013. Y aprovecho para agradecer a Banquetes Coser por el cafecito de hoy, que fue de Huehuetenango, con el cual analizamos
lo que será el presupuesto del 2013. A ustedes, mis queridas amigas y amigos, los espero el próximo domingo en otro Cafecito Dominical.